El misterioso caso de Tatiana Hernández, desaparición o secuestro. En este video, exploramos uno de los casos más inquietantes que ha sacudido a Colombia en 2025. Tatiana Hernández, una estudiante de medicina de 23 años, desapareció misteriosamente en Cartagena. Su celular y sandalias fueron encontrados en la playa, pero no hay rastro de ella. ¿Qué ocurrió realmente esa tarde? ¿Fue víctima de un accidente o de un secuestro cuidadosamente planeado? Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que Tatiana fue secuestrada o que hay otra explicación? ¿Conoces casos similares en tu país o ciudad? Déjanos tu comentario y comparte tu experiencia. No te pierdas ningún misterio. Suscríbete al canal, resolver el pecado del enigma, activa la campanita y acompáñanos en las investigaciones más oscuras del mundo real. Tatiana Hernández. Una desaparición a plena luz del día domingo 14 de abril de 2025. La ciudad de Cartagena, Colombia, respiraba tranquilidad esa tarde. La agradable temperatura invitó a residentes y turistas a caminar por la costanera del barrio de Boca Grande, una de las zonas más concurridas y sofisticadas de la ciudad. Pero mientras muchos disfrutaron del paisaje y el clima, una escena aislada pasó desapercibida para casi todos. Una joven sentada sola sobre las rocas, mirando al mar. Su nombre era Tatiana Hernández. Tenía 23 años. Era estudiante de medicina. Nació en Pereira y se encontraba en la ciudad por motivos personales. Según los informes más consistentes, parecía tranquila, serena, pero también ausente. Esa sería la última vez que alguien la vería con vida. Minutos después, su celular y sus sandalias serían encontrados en el mismo lugar donde estaba sentada, sin signos de lucha, sin testigos, sin indicios claros de lo que pudo haber sucedido. Tatiana desapareció a plena luz del día, y con esta desaparición comenzó uno de los casos más enigmáticos e inquietantes de la Colombia de 2025. La noticia se difundió explosivamente en las redes sociales locales. A las pocas horas, el nombre de Tatiana ya circulaba en grupos de WhatsApp, páginas de noticias y entre influencers que pedían ayuda para encontrarla. Lo que causó asombro fue el lugar de la desaparición, un área pública, concurrida durante el día, en uno de los barrios más vigilados de Cartagena. Esa misma tarde se llamó a la policía local, que rápidamente armó un plan de búsqueda, con el apoyo de la Defensa Civil, la Guardia Costera y la Armada Nacional. Las autoridades registraron más de 10.000 kilómetros cuadrados de aguas y playas, utilizando buzos, drones, helicópteros y perros rastreadores. A pesar del esfuerzo, no se encontró nada, ningún cuerpo, ninguna ropa adicional, ninguna señal de que ella estuviera cerca. Era como si Tatiana simplemente se hubiera evaporado, y cuanto más pasaba el tiempo, más los elementos del caso parecían indicar que estábamos ante algo mucho más complejo que un simple accidente. Los familiares, especialmente los padres de Tatiana, siempre rechazaron la hipótesis del ahogamiento. Según ellos, la hija no tenía motivos para huir, no mostraba signos de depresión y era extremadamente cuidadosa con su seguridad. Nunca se habría adentrado sola en el mar sin decírselo a nadie, y menos aún, sin llevarse el móvil. La madre, en declaraciones a la prensa, llegó a afirmar que la desaparición de su hija tenía todas las características de un secuestro meticulosamente planeado. Otro detalle inquietante reforzó esta teoría. Las cámaras de seguridad cercanas al lugar donde Tatiana fue vista por última vez estaban fuera de servicio ese día. ¿Una coincidencia? ¿O una manipulación deliberada para encubrir un delito? Los investigadores no descartaron ninguna hipótesis, pero tampoco dieron respuestas. El misterio quedó establecido, y cada minuto que pasaba sin noticias alimentaba una angustia creciente entre toda la población. La ciudad, acostumbrada a los casos de violencia urbana, se encontró ahora ante una tragedia de contornos oscuros. Ella no era una persona más desaparecida. Tatiana era una joven prometedora, con una brillante carrera por delante, querida por todos los que la conocían. Su historia tocó el corazón del país y desató una campaña nacional en busca de respuestas. Y a medida que su imagen se difundía en carteles, videos y publicaciones, una pregunta comenzó a resonar en las noticias, en las conversaciones callejeras y en el pensamiento más profundo de quienes seguían el caso.
¿Qué pasó realmente con Tatiana Hernández aquella tarde de domingo en Cartagena? Investigación, silencios y las primeras contradicciones. Una vez que las autoridades locales confirmaron la desaparición de Tatiana Hernández, la presión pública se intensificó en cuestión de horas. La familia, descontenta, hizo un llamamiento nacional para que el caso fuera tratado con la máxima prioridad. La cobertura de los medios tradicionales, combinada con el poder de las redes sociales, colocó el caso en el centro de la atención pública. Era imposible abrir Instagram, TikTok o X sin toparnos con fotos de la joven, vídeos de su madre desesperada o teorías que iban desde los rituales hasta la trata de personas. Pero, mientras la sociedad exigía respuestas urgentes, la investigación parecía tropezar sobre sus propios pasos. Pronto aparecieron los primeros signos de fallos en el procedimiento policial. El lugar donde habían visto a Tatiana fue despejado antes de un examen detallado. Las imágenes de las cámaras de otros establecimientos no fueron recogidas a tiempo, y los informes de los testigos no fueron tomados en serio en los primeros días. Este descuido inicial sería crucial para que el misterio se profundizara aún más. Un detalle particularmente sospechoso llamó la atención de todos. En el lugar exacto donde estaba sentada Tatiana, había una cámara de vigilancia apuntando directamente al área. Sin embargo, según la administración local, el equipo quedó fuera de servicio debido a fallas técnicas. La misma cámara, curiosamente, había grabado los movimientos con normalidad el día anterior y volvió a funcionar perfectamente al día siguiente. Esta coincidencia levantó serias sospechas. Algunos internautas comenzaron a especular sobre un posible sabotaje, sugiriendo que alguien había apagado intencionalmente el equipo para evitar registrar lo que realmente le pasó a Tatiana. Incluso el fiscal general de la Nación fue presionado para pronunciarse sobre el caso, lo que llevó al gobierno a anunciar una recompensa de 20 millones de pesos por cualquier información confiable que ayudara a localizar a la joven o esclarecer lo que realmente había sucedido en ese lugar. Mientras tanto, un grupo de investigadores independientes, integrado por ex policías y periodistas especializados en crímenes sin resolver, comenzaron a rastrear posibles conexiones entre la desaparición de Tatiana y otros casos similares registrados en los últimos 2 años en ciudades costeras de Colombia. El patrón parecía aterrador. Mujeres jóvenes desaparecían misteriosamente en zonas turísticas, sin testigos y con elementos en común, como el abandono de pertenencias allí y la ausencia de imágenes de vigilancia. Aunque las autoridades negaron cualquier conexión, el público ya estaba convencido de que había algo mucho más grande detrás de la tragedia de Tatiana. Los rumores sobre la trata internacional de mujeres comenzaron a circular nuevamente, especialmente después de informes no confirmados de que esa misma tarde se había visto un barco desconocido navegando a baja velocidad cerca de la costa. La frustración de la familia crecía día a día. Sin avances concretos, los padres de Tatiana comenzaron a dar emotivas entrevistas a la prensa, pidiendo a cualquiera que hubiera visto algo, por pequeño que fuera, que ayudara con la investigación. La madre de la joven incluso afirmó en rueda de prensa: «Mi hija no desapareció sola, a Tatiana se la llevaron, y alguien sabe quién fue». Las palabras tocaron a todo el país. Colombia empezaba a darse cuenta de que, además de ser un misterio, el caso de Tatiana era un retrato de algo más profundo y oscuro que habitaba sus calles, un sentimiento constante de impunidad, donde las desapariciones se convertían en estadísticas y las familias quedaban solas con su dolor. Pero en este caso, algo se sintió diferente. La presión popular iba en aumento y el país exigía respuestas. Lo que nadie sabía era que los próximos acontecimientos traerían aún más oscuridad al caso y nuevos giros que harían que todo pareciera aún más inexplicable. Teorías, pistas falsas y el vídeo misterioso. Con el silencio de las autoridades y la lentitud de las investigaciones oficiales, el caso Tatiana Hernández se escapó de las manos de la policía y cayó en las garras de la opinión pública. Cada hora, nuevas suposiciones se apoderaban de Internet. Los usuarios de TikTok y YouTube comenzaron a publicar videos con títulos atractivos como «Tatiana fue víctima de una red internacional» o «Ella lo predijo antes de desaparecer».
alimentando el misterio y aumentando aún más la sensación colectiva de que algo muy oscuro había sucedido. Uno de los contenidos más compartidos fue una antigua grabación de la propia Tatiana, realizada meses antes de su desaparición, donde hablaba del miedo y la extraña energía que se sentía en una de las playas de la región. El video fue interpretado por muchos como una premonición, y los comentarios explotaron en teorías paranormales y conspiraciones que involucraban cultos, cárteles y sectas ocultistas que operaban a la sombra de la sociedad costera colombiana. Pero lo que realmente hizo estallar el caso fue la aparición de un supuesto video grabado por un pescador local el día exacto de la desaparición. Las imágenes, que duraron apenas unos segundos, mostraban a una figura femenina caminando sola por la franja de arena, aparentemente seguida a distancia por dos figuras. La grabación estaba borrosa y de mala calidad, pero muchos creyeron que esa silueta era la de Tatiana. El video se volvió viral en cuestión de minutos. Se empezó a convocar online a expertos en análisis forense digital para examinar la autenticidad de la imagen. Lo más inquietante era la ausencia de sonido, solo el ruido del viento y las olas rompiendo de fondo, sin ningún habla ni ruido sospechoso. Aún así, el contenido fue tratado como una posible pista concreta, e incluso la policía admitió, por primera vez, que estaban considerando esa grabación en sus investigaciones. Sin embargo, apenas unas horas después de que se viralizara, el pescador que había subido el vídeo borró sus redes sociales. Según relatos de vecinos, habría recibido amenazas anónimas por teléfono. Esto no hizo más que inflamar aún más los rumores. ¿Quién estaría intentando silenciarlo? ¿Podría estar involucrado? ¿O había capturado algo que nunca debería haber salido a la luz? A estas alturas, el caso de Tatiana Hernández ya había superado los límites del sensacionalismo y entrado en una zona donde la realidad y la paranoia se mezclaban peligrosamente. La propia familia comenzó a ser atacada en línea, y algunos usuarios insinuaron que familiares cercanos podrían estar involucrados en algo más oscuro. Era como si la búsqueda de justicia hubiera sido secuestrada por un tribunal digital fuera de control. Mientras tanto, la policía intentaba sin éxito localizar la fuente original del vídeo, así como confirmar la identidad de la mujer filmada. No, había suficientes metadatos en la grabación, y la ausencia de elementos precisos en la escena dificultaba su localización exacta. Aún así, el hecho de que estas imágenes existieran y de que alguien intentara ocultarlas mantuvo viva la sensación de que se estaba ocultando algo crucial. El caso Tatiana, transformado ahora en un fenómeno mediático, parecía haberse convertido en un espejo del miedo colectivo a una sociedad donde la verdad es cada vez más difícil de encontrar. Y a medida que aparecieron nuevas pistas y otras desaparecieron misteriosamente, el enigma que rodeaba a la joven colombiana no hizo más que crecer, comenzando una de las fases más oscuras de toda la investigación. Informantes misteriosos, investigadores paralelos y la señal que nadie esperaba. En las semanas siguientes, mientras el país aún pedía respuestas a gritos, una nueva línea de acontecimientos colocó el caso de Tatiana Hernández en un nivel aún más enigmático. Una comunidad de internautas formada por exagentes, piratas informáticos y voluntarios civiles decidió iniciar una investigación paralela, llamarse informalmente a sí mismos los rastreadores. Este grupo comenzó a analizar imágenes satelitales, cruzar datos horarios con movimientos de vehículos en la región, e incluso aplicar filtros digitales a posibles rostros y sombras captadas por las cámaras de vigilancia. Y fue precisamente gracias a ellos que surgió un dato anónimo que cambió el rumbo de todo. Un mensaje cifrado, enviado por correo electrónico al canal de YouTube de uno de los rastreadores, indicaba una ubicación exacta en el bosque de manglar cercano a Playa Blanca, junto con unas coordenadas concretas y la frase «Busquen el anillo». Inmediatamente, integrantes del grupo se comunicaron con las autoridades y periodistas independientes, quienes se dirigieron al punto indicado. Lo que encontraron fue inquietante: una pequeña zona volcada, parcialmente quemada y con efectos personales destruidos. Entre los restos se encontraba lo que parecía ser un anillo dorado, con las iniciales TH registrado de forma rudimentaria. La madre de Tatiana,
Al ver una foto del objeto, se derrumbó. Confirmó que le había regalado ese anillo a su hija cuando cumplió 15 años. El descubrimiento dio un giro al caso. Ahora, cobraba fuerza la hipótesis de que Tatiana había sido llevada a la fuerza a esa región. Pero ¿por qué ese lugar había sido parcialmente quemado? ¿Y por qué esconder algo tan simbólico como el anillo, en lugar de simplemente desecharlo? ¿Sería una advertencia, una firma? Por si fuera poco, un segundo informante entró en escena. Un hombre, cuya identidad nunca fue revelada, entró en contacto directo con un periodista de investigación, conocido por trabajar en casos delicados en Colombia. En un audio grabado y entregado de forma anónima, afirmó haber visto cómo se llevaban a una joven en un auto blanco sin placas, pocas horas después de la hora estimada de la desaparición de Tatiana. Según él, los ocupantes del vehículo parecían uniformados, pero no portaban logotipos oficiales, y el vehículo se habría dirigido hacia una zona remota, donde se encontraba una antigua propiedad abandonada llamada Finca Los Girasoles. Las autoridades visitaron el sitio, pero solo encontraron viejos signos de vandalismo y restos de campamentos. No hay rastro de Tatiana. Sin embargo, los residentes de la zona afirmaron haber escuchado gritos esa noche en particular. A partir de ese momento, el caso se convirtió en una tormenta perfecta, pistas concretas que parecieron disolverse, informantes que aparecieron de la nada y desaparecieron poco después, y un sistema de justicia completamente presionado por la población y los medios de comunicación. Las autoridades intentaron mantener el control narrativo, pero los investigadores en la sombra ganaron cada vez más crédito público. Una petición en línea exigiendo la federalización del caso contó con más de 800,000 firmas. Colombia se debatía entre esperar la conclusión oficial de las investigaciones o seguir confiando en las pistas y susurros traídos por desconocidos que parecían saber más de lo que debían. Tatiana se había convertido en un símbolo de la lucha por respuestas, del miedo a la impunidad y de un país que parecía a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que esperaba. El silencio final y la sombra que queda. Han pasado meses desde la desaparición de Tatiana Hernández, y a pesar de decenas de pistas, informes y búsquedas, la joven colombiana sigue siendo oficialmente una persona desaparecida. No se encontró ningún cadáver, no se realizó ningún arresto, y las autoridades se limitaron a afirmar que la investigación aún está en curso. La frustración pública alcanzó niveles sin precedentes y familiares de otras víctimas de desapariciones en Colombia se unieron a la causa, formando un movimiento nacional que exige rapidez y transparencia. Los padres de Tatiana, visiblemente agotados, continúan realizando marchas, entrevistas y vigilias. La madre en particular repite en cada aparición: «Yo sé que mi hija está viva, yo lo siento, ella me necesita». Una súplica dolorosa que resuena como un recordatorio constante de que para quien ama, la esperanza es siempre la última en morir. La última actualización concreta se produjo a principios de 2025, cuando una ONG de derechos humanos reveló que el nombre de Tatiana aparecía en una lista clandestina que circulaba en foros de la Deep Web, donde se catalogaban con códigos y números a mujeres desaparecidas. La autenticidad del documento aún se está verificando, pero su mera existencia generó una alerta. ¿Tatiana podría quedar atrapada en una red de trata de personas? ¿La habían sacado del país? ¿O fue todo una cortina de humo más en una caja que parece estar formada por piezas sueltas y humo denso? Cualquiera que sea la verdad, el tiempo juega en su contra, y a medida que pasa, se acumulan más preguntas. ¿Por qué las autoridades tardaron tanto en actuar? ¿Por qué desaparecieron tantas pruebas? ¿Y quiénes son en realidad los rostros que quedan a la sombra de este enigma? Hoy, Tatiana Hernández no es solo un nombre en las estadísticas, es un símbolo de una herida nacional abierta. Su rostro plasmado en carteles, tableros de anuncios y perfiles de redes sociales se ha convertido en un incómodo recordatorio de que Colombia continúa fallándoles a sus mujeres, y su caso no es aislado. En 2024, más de 12,000 personas fueron reportadas como desaparecidas en el país, una cifra que según los expertos podría ser aún mayor debido a la falta de denuncias. En este escenario de dolor, impunidad y misterio,
Cada nuevo caso enciende una chispa de revuelta, y cada silencio oficial, una dosis de desesperanza. Tatiana, en su ausencia, nos obliga a reflexionar sobre lo que realmente sucede detrás de las cortinas del poder, la negligencia y el miedo. En este video, profundizamos en uno de los casos más inquietantes de la actualidad, la desaparición de Tatiana Hernández. ¿Qué ocurrió realmente en esa playa? ¿Por qué tantas pistas se desvanecen y tantas voces optan por el silencio? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Tatiana sigue con vida? ¿O hay algo aún más oscuro detrás de todo esto? Comparte tu historia o tu teoría. Cada detalle puede ser una pista. No te pierdas ningún misterio. Suscríbete al canal Resolver el Pecado del Enigma, activa la campanita y acompáñanos en los casos más escalofriantes del mundo real. Aviso importante: somos creadores de contenido que buscamos informar de manera respetuosa y con enfoque investigativo. Si tienes una solicitud sobre este contenido, contáctanos antes de tomar cualquier medida.